Terminé justo mi café matutino cuando la vi en la pantalla. Mi nuera, Samantha, de pie en el porche de mi casa victoriana recién comprada en la avenida Maplewood. Ella sacó una llave plateada de su bolso, miró por encima del hombro y la deslizó en la cerradura como si perteneciera allí. La cámara de seguridad hizo zoom en su rostro desconcertado mientras la llave se negaba a girar. Ella intentó una y otra vez. Me senté en la sala, tranquilo y firme, viendo cómo se desarrollaba su frustración en mi teléfono. Hace 24 horas había cambiado todas las cerraduras de la casa e instalado cámaras en cada entrada. Fue costoso, pero en ese momento sentí que era la mejor inversión que había hecho en mi vida. Samantha retrocedió, llamó a mi hijo, Eric, y empezó a gesticular frenéticamente hacia la puerta. Mauceaba palabras que no podía escuchar. Pero ya sabía la historia que estaba inventando. Tal vez diría que había usurpadores viviendo allí. Tal vez que la propiedad estaba siendo vandalizada. Nada de eso importaba porque finalmente tenía la prueba. Esto no fue un accidente. No fue un malentendido. Mi propia nuera había conseguido una llave de una casa que no era suya. Una casa que había comprado en secreto para asegurar mi futuro, y ahora había sido descubierta. Si estás viendo esto, tómate un momento para pensar en las personas en quienes más confías, porque a veces la mayor traición no viene de extraños, viene de la familia. Mi nombre es Helen Montgomery, tengo 64 años, y hace apenas unos meses enterré a mi esposo, David, tras su larga lucha contra la enfermedad cardíaca. Durante casi 4 décadas construimos una vida juntos en un tranquilo pueblo de Pensilvania. Nuestros días estaban llenos de rutinas sencillas, y aún después de su fallecimiento, me encontraba poniendo 2 lugares en la mesa por costumbre. El silencio de una casa vacía era más pesado que cualquier peso que hubiera llevado. Mi hijo, Eric, empezó a llamar con más frecuencia. Su esposa, Samantha, pasaba con comidas caseras y una sonrisa que parecía casi demasiado perfecta. Al principio me dije que solo intentaban consolarme, que su atención extra nacía del amor. Cuando estás de duelo, te aferras a cualquier mano que se extienda, incluso si no notas cómo aprieta más fuerte. Una noche, Eric se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con voz baja y cautelosa. «Mamá, no deberías estar sola en esa vieja casa. Papá querría que tuvieras un comienzo fresco y nuevo». Samantha asintió rápidamente, agregando que podían ayudarme a encontrar formas inteligentes de usar el dinero del seguro de la póliza de David. Dijo esas palabras como una vecina que ofrece consejos amables, pero sus ojos brillaban como los niños que miran los regalos envueltos bajo el árbol. Quise creerles, quise pensar que hablaban desde una preocupación genuina, pero también sentí un pequeño cambio dentro de mí, un susurro de precaución que decía, no cada sonrisa es protección, a veces es preparación. Aún no sabía hasta dónde llegaría esto. Solo sabía que la vida después de la muerte de David estaba a punto de dar un giro que nunca imaginé, y que la familia no siempre era el refugio que prometía ser. La primera vez que vi la mansión en la avenida Maplewood fue como entrar en un recuerdo que aún no había vivido. Ventanas altas con marcos curvos, un amplio porche que rodeaba la fachada, 6 habitaciones con chimeneas que susurraban historias de familias ya desaparecidas. La lista la describía como arquitectura victoriana con modernizaciones, pero lo que yo veía era posibilidad. Imaginé a los nietos corriendo por los pasillos con las manos pegajosas y risas que estremecían las barandillas de las escaleras. Imaginé escenas de acción de gracias, donde la mesa se extendía de un extremo a otro del comedor y Eric cortando el pavo mientras Samantha pasaba las puré de papas. Para una mujer que había perdido tanto, la casa parecía una forma de devolver algo. El precio de venta era alto, pero David me había dejado más que recuerdos. Su póliza de seguro estaba pensada para asegurar mi futuro. Me di cuenta de que podía usarla para asegurar un futuro para todos nosotros. Sin embargo, algo me detuvo de contarles a Eric y Samantha. Tal vez era la forma en que la sonrisa de Samantha se tensaba cada vez que mencionaba gastar dinero en mí misma.
Tal vez era la voz cautelosa que el duelo había agudizado en mí, así que lo guardé en secreto. Organicé un fideicomiso para comprar la propiedad en silencio. El nombre en la escritura era solo mío, y solo la empresa de administración de propiedades conocía todos los detalles. Durante 6 semanas, los trabajadores llegaron y se fueron mientras yo interpretaba el papel de una viuda en duelo, viviendo una vida ordinaria. En realidad, estaba ideando una sorpresa. La pintura fresca cubría las paredes, la cocina brillaba con encimeras nuevas, los pisos de madera pulidos brillaban después del lijado, y el jardín parecía listo para las veladas de verano. Cada decisión se tomó pensando en ellos. Quería perfección antes de revelarla, para que cuando finalmente les entregara las llaves, vieran no solo una casa, sino la prueba de cuánto seguía creyendo en la familia. Era casi infantil aferrarse a un regalo secreto que no podía esperar a compartir. Ensayaba el momento en mi cabeza. La sorpresa de Eric, las lágrimas de alegría de Samantha, mi propio alivio al comenzar de nuevo bajo un mismo techo. Pensé que estaba preparando una bendición. Aún no me daba cuenta de que estaba preparando el escenario para la traición. La sorpresa que había imaginado se deshizo más rápido de lo que pensaba posible. Una mañana de sábado, llamó Eric, con un tono inusualmente emocionado. «Mamá, no vas a creer esto. Encontramos la casa perfecta». Samantha había estado buscando en los listados y encontró una victoriana en la avenida Maplewood. 6 habitaciones, una cocina hermosa, exactamente lo que necesitamos para el futuro. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Habían descubierto la misma casa que ya poseía. Al principio, me sentí casi divertida, lista para reír y revelar la verdad. Pero luego, Eric siguió hablando. El precio es alto. Demasiado para nuestro presupuesto, pero si pudieras ayudarnos con un pago inicial como una herencia anticipada, tal vez sería posible. Sus palabras cayeron con la pesadez de un ladrillo. Más tarde, esa misma tarde, los encontré en la propiedad. Samantha caminaba por el jardín delantero como una mujer en un escenario. Ella se indicó hacia las camas del jardín, describiendo dónde colocaría las rosas. Pasó sus dedos por los mostradores de la cocina que había elegido, ya imaginando sus cenas con amigos. Me guió arriba hacia la suite principal que había decorado en silencio para mí, declarando: «Esto será perfecto para Eric y para mí. Tu habitación puede ser la pequeña junto al baño de invitados. Adecuada, adecuada. Mi santuario reducido a una habitación lateral como si fuera una pariente lejana alquilando espacio». Eric asintió con la cabeza. Su entusiasmo era tan fuerte que no notó el color que se le escapaba del rostro. Sonreí cortésmente, pero por dentro mis pensamientos giraban. No estaban hablando como compradores esperanzados, estaban hablando como propietarios. Ya me habían colocado en la esquina más pequeña de una casa que había comprado para todos nosotros. Mi papel era claro a sus ojos. La viuda con dinero de sobra. Y agradecida por cualquier espacio que le permitieran, Samantha insistió más, hablando de las necesidades de sus padres, la artritis de su madre, los medicamentos de su padre, el sueño de vivir en una familia multigeneracional. Habló de nuestras necesidades con una voz suave y segura, como si mi herencia solo existiera para servir a su visión. Esa noche, me senté sola con la escritura de la propiedad en las manos. Mi nombre estaba claramente escrito, pero en sus mentes la casa ya les pertenecía. Fue la primera vez que comprendí que mi regalo nunca sería visto como generosidad. Sería visto como una obligación y estaba a punto de pagar el precio. A la mañana siguiente, Eric llamó antes de que terminara mi café. Su tono transmitía urgencia, ese tipo que te hace enderezarte sin darte cuenta. «Mamá, tenemos que actuar rápido. Otra familia está a punto de hacer una oferta por la casa de Maplewood. Si la queremos, tenemos que presentar una oferta en efectivo hoy». Casi me eché a reír en voz alta. Yo ya poseía la casa, y aquí estaba mi hijo inventando una historia sobre compradores fantasmas. Sin embargo, seguí el juego, dejándolo hablar.
Samantha estaba a su lado, aportando líneas en el fondo. «Mamá, esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar», insistió Eric. «Papá querría que invirtieras con sabiduría». La manipulación fue suave, casi ensayada. Tiraron de mi dolor, pintando urgencia con trazos de nostalgia. Si hubiera sido una mujer diferente, cansada, distraída, sola, quizás les hubiera creído, pero mis instintos me dijeron que me ralentizara. Eric sugirió que transfiriera el dinero directamente, diciendo que Samantha había establecido una buena relación con la inmobiliaria y que ella se encargaría de todos los detalles. Fue entonces cuando el susurro interior se convirtió en un grito. Si iba a poner $350,000, hablaría con el agente inmobiliario yo misma. El silencio llenó la línea. Luego, Eric aclaró su garganta. Quizás sería mejor que Samantha continúe, ya que ella ya ha establecido confianza. Sus palabras confirmaron lo que temía. Querían control, no asociación. Esa tarde, llamé a la compañía de administración de propiedades que gestionaba la casa para mí. «Sarah, necesito que vuelvas a poner en lista la propiedad de inmediato. Mismo precio, mismas condiciones». Ella parecía confundida. «Señora Montgomery ya es dueña de la casa. ¿Por qué pretender venderla otra vez?» «Porque quiero ver exactamente hasta dónde está dispuesta a llegar mi propia familia». En cuestión de horas, Eric llamó con otra actualización milagrosa. «Buenas noticias, mamá. La oferta de la otra familia se cayó. La casa está disponible de nuevo, pero tenemos que actuar rápido». Miré el teléfono, con el pecho apretado por algo más frío que la tristeza. Mi hijo, el chico que crié con cuentos antes de dormir y sándwiches de mantequilla de maní, me estaba mintiendo con la facilidad de un vendedor en práctica. Entonces me di cuenta de que esto ya no era sobre ayudar, era sobre tomar, y ya estaba harta de ser empujada a su versión de lealtad familiar. La tarde siguiente, pasé por la casa de Maplewood una vez más antes de mudarme. Las renovaciones estaban terminadas. Cajas de pintura fresca aún apiladas ordenadamente en el garaje. Él quería saborear la idea de entrar en mi nueva vida no como huésped, sino como la legítima propietaria, pero al girar la esquina me quedé congelada. El coche de Samantha estaba estacionado en la entrada. A su lado había una mujer que no reconocía, quizás una amiga o una decoradora. Samantha agitaba los brazos como si fuera la agente inmobiliaria, señalando las ventanas, explicando detalles por los que había pagado. Luego, tan casualmente como si viviera allí, sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta principal. Mis manos se apretaron alrededor del volante. Nunca le había dado una llave. La administradora había prometido que nadie más tenía acceso y, sin embargo, allí estaba, guiando a otra persona por la sala que había redecorado, midiendo paredes, planeando muebles. Llamé a la compañía de administración. «Sarah, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo sobre la casa?» «No, señora Montgomery. Usted es la única que tiene llaves». Mi estómago se revolvió. Alguien había creído en sus mentiras y le había entregado acceso. Esa noche tomé una decisión. Llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras antes de la medianoche. Luego, contacté a una empresa de seguridad. Antes del amanecer, las cámaras cubrían cada entrada, discretas pero potentes. El gasto fue elevado, pero la tranquilidad valía más. A la mañana siguiente vi la recompensa. Sentada con mi café, abrí la aplicación de seguridad y observé a Samantha subir hasta el porche delantero. Sacó la misma llave, la insertó, giró y frunció el ceño. Intentó de nuevo, con más fuerza, susurrando para sí. Cuando falló, caminó hacia la puerta trasera. Mismo resultado. Su frustración se volvió visible. Llamó a Eric, gesticulando furiosamente, señalando la puerta como un cliente ofendido. No podía escuchar sus palabras, pero sí podía ver la historia que se formaba en su boca. Lo que ella no sabía era que la estaba observando en vivo, grabando cada intento, cada mentira. Y por primera vez en meses sentí que el equilibrio de poder volvía a mis manos.
Esa noche, Eric llegó a la casa de Maplewood con aspecto más viejo que sus 36 años, sus hombros hundidos al entrar en la sala, mirando los muebles que había elegido con cuidado. No trajo a Samantha. Esa ausencia me dijo más que sus palabras nunca podrían. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó, hundiéndose en el sillón frente a mí. Su voz era tensa, como si llevara un peso demasiado grande para una sola persona. Mantuve un tono calmado. «¿Cómo consiguió Samantha una llave de mi casa?» «¿Eric?» Bajó la mirada. Ella le dijo a la asistente en la oficina de administración de propiedades que tú le habías pedido que revisara las renovaciones. Dijo que ella era tu nuera y que tú estabas demasiado abrumado para manejar los detalles. La asistente le creyó y le entregó una llave. Me recosté, sintiendo cómo la verdad me golpeaba más fuerte de lo que esperaba. Entonces, ella fingió actuar en mi nombre, dije en voz baja. Eric asintió. Y hay más. Cuando el banco llamó para confirmar tu transferencia bancaria, Samantha contestó, «Tu teléfono». Ella les dijo que era tu apoderada financiera. Las palabras me atravesaron como cristales. Yo nunca le di esa autoridad. Él lo sabía. Y aún así, la había dejado seguir. Eric se frotó las manos. Ella pensó que si manejábamos todo por ti te sentirías menos presionado. Lo miré fijamente. Este hombre a quien había criado para ser honesto y amable, en lugar de protegerme, había dejado que su esposa construyera un muro de mentiras a nuestro alrededor. Entonces, ambos decidieron manipularme para que financiara su casa de ensueño, dije con firmeza. Su rostro se arrugó. Nunca debió llegar tan lejos. Pero había llegado tan lejos, y la distancia entre nosotros ahora parecía mayor que cualquier casa podría llenar. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono antes del amanecer. El nombre de Samantha iluminó la pantalla. Durante semanas, ella había hablado a través de Eric, pero ahora quería enfrentarse directamente conmigo. Contra mi mejor juicio, respondí. «Margaret, ella siempre usaba mi nombre en lugar de «Mamá, creo que ha habido un malentendido», empezó con una voz cargada de preocupación forzada. «Entiendo perfectamente», respondí. «Obtuviste llaves bajo falsas pretensiones, fingiste tener poder de abogado y me presionaste con una urgencia falsa. Eso no es un malentendido. Eso es fraude». Su tono cambió de inmediato. La dulzura desapareció. «Está bien, si quieres jugar así. Compraste esa casa solo para tenerla enfrente de nosotros. Sabías que buscábamos en ese vecindario. La compraste para provocarnos». Casi me río ante lo absurdo. «Samantha, yo compré la casa como un regalo sorpresa para ti y Eric. Iba a entregarte la escritura una vez terminada». Hubo silencio. Luego, un resoplido agudo. «Claro. Por eso la mantuviste en secreto durante semanas. Demuéstralo. Muéstrame papeles que digan que pensabas regalárnosla». En ese momento, la vi claramente. En su mundo, la generosidad no existía. Cada acción tenía un ángulo oculto. Cada acto de bondad, un plan. No podía imaginar que alguien gastara su herencia para bendecir a la familia sin esperar control a cambio. «No necesito probar nada ante ti», dije con calma, «pero puedo demostrar que infringiste en mi propiedad». Su voz se volvió fría, sin disfraz alguno. «Estás tergiversando esto. La familia tiene derecho a la familia». «No», dije en voz baja pero firme. «La familia tiene derecho a la honestidad. Lo que hiciste no fue honestidad». La línea quedó en silencio. Luego terminó con un clic seco. Dejé el teléfono, con el corazón firme, la resolución inquebrantable. La máscara finalmente había caído, y el verdadero rostro de Samantha era uno que nunca podría volver a ver. 2 días después, Samantha apareció en mi puerta sin haber sido invitada. Se veía pálida, con los ojos rodeados de noches sin dormir, pero su voz mantenía el mismo filo de hierro.
Helen, ¿podemos hablar a solas? Eric no necesita estar presente. La dejé entrar, curiosa por escuchar qué excusa intentaría ahora. Se sentó al borde de mi sofá, retorciendo sus manos antes de soltar de golpe. Maneje todo de la peor manera. Cuando supe lo de la casa, entré en pánico. Estábamos atrasados con el alquiler, las cuentas se acumulaban. Solo quería asegurar un lugar para todos nosotros. Sus palabras sonaban más suaves, pero debajo de ellas seguía la misma calculación. Pregunté. Entonces, en lugar de pedir ayuda, fingiste ser yo, mentiste al banco y robaste una llave. Ella se estremeció. Kevin no sabe todo. Entonces, sus ojos se endurecieron y la confesión salió a borbotones. Mi tío es contador. Me dijo que si firmabas la casa a nuestro favor como una herencia anticipada, ahorraría miles en impuestos de sucesión. Podríamos proteger la propiedad de los costos del hogar de ancianos en el futuro. Sería más inteligente para todos. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío que la piedra. ¿Me oyes, Samantha? Estás describiendo abuso financiero a personas mayores, planificando sistemáticamente separarme de mis bienes, haciendo parecer que fue una idea mía. Ella negó rápidamente con la cabeza. Eso no es lo que esto es. Intentaba proteger a nuestra familia. No, intentabas asegurar tu propio confort a mi costa. Por primera vez no discutió. Simplemente miró al suelo, dándose cuenta de que había nombrado la verdad que quería mantener oculta. Allí, en mi sala, con las cámaras de seguridad grabando en silencio en las esquinas, entendí cuán cerca había estado de que me despojaron de todo. No por extraños, sino por las personas en quienes una vez confié para llevar mi legado adelante. Esa noche, me senté en la mesa del comedor en mi casa de Maplewood, la escritura, junto a una taza de té a medio terminar. Durante semanas, había imaginado esta mesa llena de familia, con Eric asando pollo y Samantha pasando roles. En cambio, las sillas a mi alrededor estaban vacías, y el silencio transmitía más honestidad que cualquiera de las palabras de Samantha. Sabía lo que tenía que hacer. Aún no presentaría cargos, aunque mi abogado me aseguró que tenía todo el derecho, pero trazaría límites tan claros como las nuevas cerraduras en mis puertas. Mi dinero, mi propiedad, mis decisiones, eso me pertenece solo a mí. Cuando Eric llamó al día siguiente, con una voz cuidadosa, casi infantil, preguntó si podíamos sentarnos y arreglar algo. Respondí con calma: Eric, te quiero, pero he terminado de hacer sacrificios por todos los demás a costa mía. Tú y Samantha necesitarán encontrar una casa que puedan pagar sin ninguna condición relacionada con mi cuenta bancaria. Hubo una pausa, pesada y dolorosa. Mamá, solo queríamos lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia no puede significar lo peor para mí, dije con firmeza. En las semanas que siguieron, sonó el teléfono con frecuencia, disculpas, negociaciones, disculpas. A veces Samantha lloraba, a veces Eric se enojaba, pero yo me mantenía firme. Por primera vez en años, no me doblegaba para mantener la paz. Mantenía la paz protegiéndome a mí misma. Comencé a invitar a los vecinos a tomar café, aceptar invitaciones del club de lectura local, incluso plantar flores en el jardín delantero sin preocuparme por lo que pensara nadie más. Lentamente, la casa se convirtió en algo más que una fortaleza. Se convirtió en mía en el sentido más verdadero, y con cada día, la distancia entre obligación y libertad se fue ampliando hasta que pude volver a respirar. 6 meses después, organicé mi primera cena verdadera en la casa de Maplewood. La larga mesa de comedor no estaba rodeada por Eric y Samantha, sino por vecinos que se habían convertido en amigos, la viuda de la calle de enfrente, que me invitó a su club de lectura, la joven pareja cuyos hijos cargaban mis compras, la maestra jubilada que traía pasteles solo para alegrar un martes. Estas personas, que una vez fueron desconocidos, me habían mostrado más amabilidad en medio año que mi propia familia en años.
No era el futuro que había imaginado, pero era honesto, y la honestidad valía más que cualquier esquema de herencia. Eric y yo hablábamos ocasionalmente, las conversaciones cautelosas pero sinceras. Samantha seguía distante, su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Visitaba a su bebé una vez al mes, valorando a mi nieta y negándome a olvidar las lecciones aprendidas. El amor no requería rendirse, y los límites no eran traición. Mientras limpiaba los platos esa noche, pensaba en lo cerca que había estado de perderlo todo, no por desconocidos, sino por los míos propios. Y sin embargo, aquí estaba, más fuerte, más sabia, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Así que esta sea la lección. Protege tus límites, honra tu valor y nunca confíes en la manipulación como amor. Gracias por escuchar. Si esta historia te resonó, por favor dale like, comparte y deja un comentario con tus propias experiencias. Tu voz importa. Y juntos podemos recordarnos unos a otros que el amor propio nunca es egoísta, es supervivencia.